La vida no siempre resulta como la planeamos. Cuando era más joven, soñaba con un futuro lleno de estabilidad, amor y éxito personal. Mis padres me habían criado para valorar el trabajo duro y la honestidad, así que perseguí mi educación y mi carrera con esos principios en mente. No era extraordinario, pero estaba decidido a construir una vida que importara. Conocer a Sofía fue como descubrir una pieza perdida de mi rompecabezas. No era la persona más ruidosa o glamorosa de la sala, pero tenía una fuerza tranquila que me atrajo. Con el tiempo, nuestra conexión se profundizó y pensé que había encontrado a mi compañera para toda la vida. Juntos, imaginamos un futuro construido sobre sueños compartidos, confianza inquebrantable y respeto mutuo. Durante años, trabajamos codo con codo para crear ese futuro. Desde los primeros días de lucha para llegar a fin de mes hasta las mejoras graduales en nuestras carreras y finanzas, enfrentamos todo juntos. O eso creía yo. Para cuando me di cuenta de que se estaban formando grietas en los cimientos de nuestro matrimonio, ya era casi demasiado tarde para repararlas. Estaba profundamente absorto revisando archivos en mi laptop cuando ella entró en la habitación. Sus noches tardías en el trabajo se habían vuelto rutina, pero había algo inusual en esa velada. Los niños habían terminado sus comidas y tareas hacía mucho tiempo, y ya llevaban dormidos casi una hora sin mencionar a su mamá. Este patrón, antes fácil de pasar por alto, ahora me carcomía de maneras que no podía ignorar. Había pasado la última hora revisando nuestras finanzas de los últimos 2 años. Las cosas habían empeorado. Nuestros ingresos habían disminuido significativamente, pero mi esposa no parecía haberse dado cuenta. Seguía gastando como si nada hubiera cambiado. Acababa de pagar las cuentas, pero sabía que no duraríamos mucho más. Las dudas sobre mis elecciones comenzaron a invadirme. ¿Había cometido un error garrafal? Durante 2 años, había estado esperando el colapso inevitable. Se sentía como una bomba de tiempo. Pero ahora no estaba tan seguro. Me di cuenta de que ella estaba allí, observándome. Cuando finalmente la vi, cruzó los brazos y dijo, Miguel, quiero el divorcio. No supe cómo responder. Mi mente era un desastre, incertidumbre, autodesprecio y, extrañamente, entumecimiento. No era divertido, pero casi me río. 17 años juntos, y ahora me decía que todo había terminado. Todo lo que habíamos construido estaba llegando a su fin. De alguna manera, esa comprensión se sintió extrañamente liberadora. La miré fijamente, tratando de revivir los buenos tiempos, pero el peso del momento me golpeó. No era un gran gerente, aunque era un excelente programador. El ascenso a gerente senior de desarrollo de productos se había sentido como una victoria, pero era solo un título elegante que me atrapaba en reuniones. Extrañaba la programación práctica, y ver a los desarrolladores más jóvenes sobresalir solo me hacía sentir más desconectado. Ser el jefe no era tan satisfactorio como había imaginado. En retrospectiva, que me despidieran de Chicago Technology Solutions no fue sorprendente. Apenas aparecía en las reuniones, incumplía los plazos y no intentaba mejorar. No estaba tratando de que me despidieran, pero tampoco estaba tratando de conservar mi trabajo. Había estado deprimido durante mucho tiempo. Me tomó casi 3 meses comenzar a progresar y otro mes encontrar un camino que se sintiera correcto, si no perfecto. Si no fuera por los niños y su rutina, escuela, tareas, comidas, cama, podría haberme vuelto loco. Esa rutina me dio un propósito y lentamente me ayudó a retomar el rumbo. Me volqué en ser un padre amo de casa. Los niños parecían apreciar mi presencia, lo que me hacía sentir valorado. Pero si mi esposa notó el cambio, nunca dijo una palabra. Conocí a Sofía en una fiesta universitaria. Casi no voy, ya que me uní a la fraternidad más por las conexiones postgraduación que por la vida social. Yo era solo otro chico promedio, apariencia promedio, calificaciones promedio, personalidad promedio. Mi nombre, Miguel, era uno de los más comunes del país. Nada destacable en mí. Pero entonces conocí a Sofía. No era sorprendentemente diferente, pero la encontré cautivadora. Tranquila y reservada, me intrigó. Comenzamos a hablar, luego a estudiar juntos y pronto empezamos a salir en serio.
Esos 15 años fueron los más felices de mi vida. Nos casamos, nos mudamos a Chicago y luchamos financieramente, pero éramos ricos en la compañía del otro. Compartíamos tanto, historias familiares, pasatiempos, metas, y nos complementábamos perfectamente. Yo manejaba las finanzas y ella nuestra vida social y los horarios de los niños. Hacíamos un gran equipo. Con el tiempo, ambos avanzamos en nuestras carreras, compramos una casa y viajamos juntos. Todo parecía perfecto. Cuando nació nuestro hijo Jacobo, seguido por Emilia, nos instalamos en una casa suburbana con un perro, 2 autos y lo que parecía la vida ideal. Pero entonces me ascendieron a gerente y todo cambió. El nuevo salario era genial y mejoramos nuestro estilo de vida. Me sentía más seguro, y Sofía, siempre hermosa para mí, parecía aún más deslumbrante. Nuestra vida, ya buena, parecía mejorar aún más. Viajamos, pasamos tiempo de calidad con los niños y ahorramos agresivamente para la jubilación. Cuando Emilia comenzó la escuela primaria, Sofía decidió volver a trabajar a tiempo parcial. Encontró un trabajo en una startup de marketing con horarios flexibles que se ajustaban a los horarios de los niños, lo que parecía la adición perfecta a nuestra vida. No necesitábamos los ingresos adicionales, así que los ahorramos. Para cuando los niños se acercaban a la universidad, me sentía seguro de que nos retiraríamos cómodamente. Pero solo 3 meses antes de nuestro 15º aniversario, descubrí que Sofía había estado teniendo una aventura. Encontré la evidencia en mi cumpleaños, aunque había sospechado algo durante unos días. La verdad no me golpeó por completo hasta ese momento. Procesarlo llevó semanas. No había considerado cómo las horas de trabajo más largas de Sofía afectarían nuestra vida hogareña. Yo me encargaba de los niños y las tareas del hogar mientras ella trabajaba hasta tarde. Inicialmente, no le di mucha importancia, pero con el tiempo noté que se distanciaba. Cuando le pregunté, dijo que era estrés laboral, y le creí. Comencé a asumir más tareas para aliviar su carga. Eventualmente, tuvimos una conversación. Dijo que no necesitaba diversión de la misma manera que antes. Las cosas parecieron mejorar brevemente, pero no duró. Guardé mis preocupaciones para mí, no queriendo presionarla. Entonces, un día, mientras ordenaba la ropa, encontré un regalo escondido detrás de unas cajas. Una caja rosa atada con una cinta blanca y una postal que decía, amada. Dudé antes de decidir esperar hasta mi cumpleaños para abrirlo. 2 días antes de mi cumpleaños, hice todo lo posible, consintiendo a Sofía con flores, un masaje en los pies y su cena favorita. Pero su respuesta se sintió distante. Parecía simplemente seguir los movimientos. En mi cumpleaños, me aseguré de que los niños terminaran sus tareas temprano, esperando que todo saliera bien. Pero cuando Sofía llegó tarde a casa, me desconcertó. Sugerí que saliéramos a comer pizza, y los niños estuvieron de acuerdo. En el restaurante, nuestro hijo Mateo incluso charló con la camarera. Cuando nos fuimos, el personal me deseó un feliz cumpleaños. Sofía pareció sorprendida, pero rápidamente lo ocultó. Te daré tu regalo más tarde, Miguel, dijo con una sonrisa forzada. El viaje a casa fue tenso y casi tengo un accidente automovilístico. La noche se sentía extraña, pero cuando los niños finalmente se fueron a la cama, pensé que las cosas podrían calmarse. Sin embargo, Sofía regresó tarde de un rápido viaje para comprar leche. Cuando entré en la habitación, Sofía no estaba allí. Apareció unos minutos después, usando un camisón y luciendo casual. Me estaba impacientando. ¿Dónde estaba mi regalo? Me entregó una pequeña caja envuelta en el mismo papel que habíamos usado para el cumpleaños de Mateo. Feliz cumpleaños, cariño, dijo antes de darse la vuelta y quedarse dormida. Estaba demasiado aturdido para abrir el regalo. Al día siguiente, sentí una oleada de tristeza, reviviendo la noche y preguntándome qué había salido mal. Durante las siguientes 2 semanas, me hundí en una profunda depresión, sintiendo que el regalo era un cruel recordatorio de mi fracaso. Había escuchado los clichés, el esposo siempre es el último en enterarse, pero nunca los creí. La idea de que Sofía me engañara nunca se me pasó por la cabeza.
Pero cuando llamó 13 días después para decir que llegaría tarde a la celebración de la oficina por el 30º cumpleaños de Alan, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Caminando hacia el armario, miré el espacio vacío donde había estado mi regalo. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el pecho. Me tambaleé hacia el baño, convencido de que podría estar sufriendo un ataque al corazón. Por un breve momento, casi deseé que así fuera. La idea de enfrentar la verdad parecía insoportable. Alan Herrera, el jefe de Sofía, era más joven que nosotros, astuto y encantador de una manera en la que no confiaba. Lo había conocido una vez e inmediatamente me desagradó. Había algo falso en él, como si su discurso estuviera ensayado. No fue hasta que mi hija Emilia me sacó de mi estupor que me di cuenta de que estaba perdiendo el control. ¿Estás bien, papi?, preguntó, su voz llena de preocupación. Me tomó un momento volver a la realidad, y cuando la miré, vi que sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Estoy bien, cariño, dije, forzando una sonrisa. Solo comí algo malo. Estaré bien. Anda, saldré en un minuto. De alguna manera, me recompuse, aunque no recuerdo mucho después de eso. A la mañana siguiente, un dolor de cabeza punzante me dijo que había bebido demasiado. Sofía ya estaba en casa, actuando como si nada hubiera cambiado. Pero cuando se sentó a comer, lo vi, el más mínimo parpadeo de incomodidad en su rostro. Apenas era perceptible, pero se sintió como una bofetada. Ese momento destrozó lo que quedaba de mis sentimientos por ella. Desearía poder decir que la confronté, pero no lo hice. Estaba destrozado, entumecido, como un zombi durante semanas. La observé seguir como si todo estuviera bien mientras yo me hundía más en la miseria. No fue hasta nuestro 15º aniversario que reaccioné, o al menos lo intenté. Sofía me dijo que estaría en una conferencia de trabajo ese día, ignorando por completo la importancia de la fecha. Eso dolió más que nada. Después de emborracharme hasta perder el conocimiento esa noche, desperté furioso. Llamé a un abogado, listo para seguir adelante. Pero cuando entré a la oficina, rápidamente me di cuenta de lo poco preparado que estaba. No tenía pruebas contundentes de su aventura, e incluso si las tuviera, ella aún obtendría la mitad de todo. No tenía un caso, y sin pruebas de que fuera una mala madre, la custodia compartida era mi mejor opción. Probablemente estaría pagando pensión alimenticia, y Sofía probablemente se quedaría con la casa y los niños. Me sentí como un tonto. Mi mundo se estaba desmoronando y no tenía idea de cómo había sucedido. Sofía no lo hizo más fácil. Semanas después, preguntó si algo andaba mal. No te ves muy bien, Miguel, dijo. ¿Está todo bien? No, cariño, respondí, demasiado entumecido para decirle la truth. Simplemente estaba siguiendo los movimientos. Entonces perdí mi trabajo, algo que resultó ser una bendición disfrazada. Una noche, mientras veía las noticias, una historia sobre el colapso de una importante empresa llamó mi atención. Los empleados luchaban por sus cheques de pago, pero el experto financiero dijo, el dinero se ha ido. Eso me dio una idea. Si no teníamos nada, Sofía no podría llevarse nada. Decidí vaciar nuestros ahorros y no buscar otro trabajo. Fue imprudente, lo sabía, pero era algo que podía controlar. 2 años viviendo así se sintieron como una eternidad. Me di cuenta de que estaba solo. Sofía había sido el corazón de nuestra vida social. No tenía amistades reales en las que apoyarme. Era hijo único y mis 2 padres se habían ido. Durante esos 2 años, mis hijos fueron el único punto brillante en mi vida. Nunca había gastado mucho dinero en nada extra. Todavía guardaba recibos de todo, pero rápidamente me di cuenta de que no estábamos quemando efectivo lo suficientemente rápido como para que valiera la pena. Aparentemente, era mucho mejor ahorrando que gastando. Así que le subí el nivel. Me inscribí en un costoso programa local de Executive MBA, casi $120,000. Compré una nueva camioneta SUV de lujo, desembolsando $60,000. Puse $260,000 en las cuentas de educación de los niños. Gasté miles en un nuevo guardarropa y retiré más efectivo que nunca.
2 veces por semana, dejaba a los niños en la escuela, iba al banco y me dirigía a la orilla del lago para matar el tiempo. No estaba apostando todo, pero tomaba pequeñas cantidades aquí y allá para disfrutar un poco, incluso si eso significaba simplemente ir al casino a comer y pasar el rato. La mayor parte del dinero estaba escondida en una caja fuerte en la pared del garaje, mi cofre de guerra personal en caso de que el divorcio saliera mal. Uno de mis gastos más grandes fue la vigilancia de Sofía y su amante. Solicité todo, fotos, videos y un registro diario de sus actividades. No diré cuánto costó, pero puedo decirles que fue más de lo que me siento cómodo admitiendo. Quizás se pregunten si Sofía notó algo de estos gastos. Diría que sí, excepto por las apuestas. Tuve que informarle sobre el dinero que transfería a las cuentas de los niños porque necesitaba su firma. Vio el auto nuevo, pero nunca comentó nada. Probablemente pensó que todavía estaba trabajando y que todo estaba bien. Ella también gastaba dinero, pero yo no decía ni una palabra. A menudo me he preguntado si sus compras de lencería eran para mí o para otra persona. No hablamos de ello, aunque éramos cordiales, nos comunicábamos cuando era necesario, pero eso era todo. Parecía que solo éramos compañeros de cuarto que se toleraban. Nuestra vida íntima se había enfriado hacía mucho tiempo, y preferiría no pensar en ello. Lo que me traía alegría era pasar tiempo con mis hijos. Hacíamos todo juntos, tareas, juegos, parques, andar en bicicleta, películas. Desde que me había hecho cargo de la cocina, parecían emocionados de ayudar. Encontré recetas sencillas y les permití participar. Sofía aparecía de vez en cuando, pero no la forzaba a participar en actividades familiares. Si estaba cerca y quería unirse, simplemente lo hacía. No había palabras entre nosotros al respecto. Mientras tanto, recibía informes semanales sobre sus actividades. Al principio, pensé que solo se estaba divirtiendo con su jefe, pero pronto quedó claro que estaba viendo a varios hombres de su oficina. Eventualmente, los clientes de la compañía también comenzaron a aparecer en su agenda. ¿Me dolió? En realidad no. Para entonces, ya la veía como alguien infiel. Ahora solo tenía las pruebas para respaldarlo. Los informes no fueron tan impactantes, supongo. Estaba aliviado en cierto modo, aunque no cambió mucho. Alan Herrera, su jefe, no era un gran amante, pero se las arreglaba para repartir su atención entre algunas mujeres. Eso fue un poco sorprendente, aunque había asumido que él y Sofía tenían algo más serio. Pero parecía que solo eran 2 personas disfrutando de la compañía del otro. Los otros hombres eran muy parecidos, pero un cliente se destacó, un tipo friki con gafas y un protector de bolsillo. No podía decir por las fotos y videos si Sofía lo disfrutaba, pero seguro que parecía doloroso. Entre clases, tiempo con los niños y viajes ocasionales al casino, tenía mucho tiempo libre. Así que decidí concentrarme en mi vida post-matrimonio, aunque parecía que todavía estaba muy lejos. Comencé a hacer ejercicio, nada extremo, pero progresé bien con el entrenamiento de fuerza y corriendo. Siempre había pensado que los músculos y la apariencia eran principalmente genéticos, y no fui bendecido en ninguna de las 2 áreas. Aún así, me sentía muy bien con los cambios en mi cuerpo. Empecé a prestar atención a las últimas noticias de mi antigua industria, sabiendo que tarde o temprano necesitaría encontrar un trabajo de nuevo. Un año alejado de todo me había dejado atrás, y podía sentirlo todos los días. Pasaba horas poniéndome al día con nuevas tecnologías y desarrollos de software. Mi antigua empresa, CTS, parecía estancada. No estaban perdiendo terreno, pero tampoco estaban creciendo. En el mundo de la tecnología, quedarse quieto es tan malo como retroceder. Paralelamente a esto, dediqué una buena parte de mi tiempo a estudiar el divorcio. Sabía que necesitaría entenderlo mejor, pero no solo desde un punto de vista legal. Quería aprender cómo el divorcio afecta a los niños, porque esa sería la parte más difícil para mí. Ya había lidiado con la mayor parte del dolor, pero quería asegurarme de estar preparado para lo que vendría después. Algunos de los consejos que encontré parecían inútiles, pero seguí investigando. 8 meses después de esta fase, el pánico comenzó a invadirme.
Sofía volvía a casa a horas regulares, entablando conversaciones triviales, preguntándome cómo había estado mi día. Daba respuestas cortas y displicentes, pero a ella no parecía importarle. Comenzó a vestirse de manera más provocativa por la noche, como si intentara reavivar la cercanía que una vez tuvimos. Unas semanas después, las cosas empeoraron. Después de 1 año y medio de distanciamiento, comenzó a quejarse de nuestra falta de comunicación y a hablar de intentar arreglar nuestro matrimonio. Fue entonces cuando me quedé completamente en silencio. Sus intentos de reconectar no cesaron. Para su cumpleaños, dejé su regalo en la mesa del comedor. El papel de regalo era el mismo que había usado para el último regalo que ella me había dado. El contenido tampoco fue una sorpresa. Habían pasado 6 meses desde que me dio mi regalo de cumpleaños, un reloj digital barato. Lo había encontrado en la sección de compras impulsivas de una tienda de conveniencia por 9,95 y estaba furioso. Pero cuando vi una versión femenina a juego, me calmé y compré ambos relojes, esperando 18 meses para darle el que tenía. Nunca sabré su reacción, porque no estaba allí cuando lo abrió. Los niños y yo tuvimos una noche de cine improvisada y llegamos tarde a casa. Para cuando despertamos a la mañana siguiente, Sofía se había ido. Y así, las cosas volvieron a su ritmo habitual. Comenzó a pasar más tiempo en la oficina, y cuando estaba en casa, apenas intercambiábamos palabras. Unos días después, me dijo que quería el divorcio. Esperaba que lo hiciera rápido, pero tardé casi una semana en recibir los papeles. Cuando finalmente los vi, no pude evitar reírme. Quería manutención conyugal e infantil, un reparto desigual de bienes a su favor, y citaba abuso emocional como motivo. Esperé hasta el lunes siguiente para llevar a los niños de campamento. No los quería cerca cuando decidiera actuar. Cuando regresamos 6 días después, Sofía nos estaba esperando. Estaba sentada en la sala de estar, con mal aspecto, y no en el buen sentido. Yo ya había solicitado el divorcio, citando infidelidad, y pedí la custodia total de los niños y la casa. Estaba desempleado, pero también había sido el cuidador principal durante 2 años. Presenté demandas por alienación parental contra sus 7 amantes, aunque sabía que probablemente no llegarían a ninguna parte, pero la ley del Estado me permitía presentarlas, así que lo hice. También presenté demandas civiles contra su empleador y las empresas de los 3 clientes que habían estado involucrados con ella. De nuevo, no esperaba ganar, pero la publicidad podría funcionar a mi favor. Como toque final, envié un DVD de sus hazañas a sus padres y a su mejor amiga, para que supieran que no estaba ocultando nada. Quería que Sofía entendiera que no tenía miedo de usar todo lo que tenía en su contra. Todo estaba en mi contrademanda, pero no iba a arriesgarme. Los niños tomaron un refrigerio y subieron a prepararse para dormir. No saludaron a su madre. Ella no hizo ningún movimiento para hablar con ellos. Tomé una cerveza de la nevera y me senté frente a ella. No me miró de inmediato. Me tomé mi tiempo con la cerveza, dejando que el silencio se interpusiera entre nosotros. Parecía estar al borde de las lágrimas. Finalmente, susurró, su voz apenas audible, «Vas a arruinarme». Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Cuando finalmente levantó la vista, encontré su mirada sin dudarlo. Dios, eso espero. Había esperado que este momento fuera más intenso, pero cuando una sola lágrima rodó por su mejilla, no sentí nada. ¿Me odias tanto?, preguntó, su voz temblando. No, Sofía, respondí, mi tono plano y distante. No te odio. Odiar requiere esfuerzo, y no he puesto ningún esfuerzo en ti. Toda mi energía se destina a cuidarme a mí mismo y a mis hijos. Pero soy tu esposa, dijo, su voz casi suplicante. Basta, interrumpí fríamente. No voy a permitir que manches el recuerdo de mi verdadera esposa, la mujer que fue amorosa, cariñosa y la madre de mis hijos. Ella se ha ido. Tú solo eres la que se ha apoderado de su cuerpo. No hables como si fueras algo para mí. No dijo nada durante un rato, y pude ver que estaba tratando de procesarlo todo. Eventualmente, preguntó, ¿qué se supone que debo hacer ahora? ¿Es una pregunta retórica o quieres mi consejo?
No la dejé responder. Bueno, esto es lo que pienso. Podrías huir, empezar de nuevo en otro lugar. Eso es lo que yo haría. Nunca te dejaré ser una parte real de la vida de mis hijos, así que eso no debería afectar tu decisión. O podrías quedarte por aquí, mantener la cabeza gacha, pero quién sabe quién se enterará de tus pequeñas escapadas o quién querrá contratar a alguien como tú. Quizás encuentres a algún perdedor al que no le importe que seas una cualquiera, pero ¿qué clase de perdedor sería ese? O podrías simplemente terminar con todo. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Realmente espero que no elijas esa opción. Odiaría perderme verte sufrir como la bruja que eres. Pero, de nuevo, no estoy seguro de que mi opinión te importe. No lo hizo cuando decidiste jugar con tu jefe. Había estado planeando este momento durante meses, ensayando mis palabras, imaginando lo satisfactorio que sería verla desmoronarse. Pero cuando llegó el momento, en lugar de satisfacción, sentí un vacío abrumador. Las secuelas del divorcio fueron turbias, por decirlo menos. Las cosas fueron mejor de lo que esperaba con las demandas. Terminé asegurando más de $1 millón de 3 compañías cuyos empleados habían estado involucrados con mi esposa. Mi abogado me había advertido que no me hiciera ilusiones, pero después de trabajar en mociones de descubrimiento, declaraciones y filtraciones a los medios, expusimos lo suficiente como para causar un daño grave. También tomé el asunto en mis propias manos, contactando discretamente a sus clientes y advirtiéndoles sobre el escándalo. Llevó tiempo, pero finalmente sus negocios se secaron y se vieron obligados a declararse en quiebra. Alan Herrera, el jefe de mi exesposa, perdió su puesto y huyó de la ciudad en desgracia. El dinero que recibí no fue lo más gratificante, pero ver su caída se sintió como una victoria. En el proceso, yo también me vi afectado. Ocasionalmente me encontraba con personas que sabían de mi situación y las burlas y mofas me afectaron por un tiempo. Pero ya no me importaba. Ya había aceptado mi propio fracaso, y sus palabras no me dolían. Los niños se vieron afectados por un tiempo, pero se recuperaron rápidamente. La verdadera victoria llegó cuando regresé a CTS como vicepresidente de diseño y desarrollo. La programación se convirtió en mi escape. Durante los siguientes 2 años, desarrollé un complemento de software que permitió a CTS integrarse con 2 competidores principales. Poco después, vendí la compañía y mi software por $10 millones, junto con un atractivo paquete de compensación de CTS. La jubilación estaba en mi mente, pero sin vida social de la que hablar, temía convertirme en un recluso si no me mantenía ocupado. La nueva riqueza me permitió contratar a una ama de llaves y niñera, la señora Marlene Jiménez, una mujer mayor que se mudó a un apartamento sobre el garaje. Después de 1 año, se convirtió en una figura de abuela para mis hijos, amable pero firme, y su sabiduría me ayudó a tomar decisiones. Aunque hice lo mejor que pude para ser un padre amoroso, no pude escapar de mi amargura. La señora Jiménez se convirtió en mi ancla. A medida que pasaban los años, los niños crecieron y la distancia entre nosotros también aumentó. Nunca les guardé rencor, simplemente no quería que mi amargura afectara sus vidas. La señora Jiménez se quedó con nosotros hasta que se fueron a la universidad, luego se jubiló, pero le ofrecí alojamiento y comida como agradecimiento por sus años de servicio. Intentó que me abriera a la idea de seguir adelante, pero nunca lo hice. Cuando falleció, me quedé con nada más que una profunda sensación de soledad. Nunca busqué ayuda, simplemente dejé pasar los años. Mi vida permaneció vacía y distante. El dinero me permitió mantener una puerta giratoria de chicas de compañía. Les pagaba bien, pero solo hubo una con la que realmente conecté, Caramelo, aunque luego supe que su verdadero nombre era María Isabel. Compartimos algo más que un simple acuerdo comercial, pero cuando sentí que se apegaba demasiado, lo terminé. No podía arriesgarme a dejar que nadie se acercara. En cuanto a Sofía, su vida estuvo lejos de ser fácil. Intentó contactarme durante casi 1 año después del divorcio, pero no le hice caso. No podía entender por qué se molestaba. Quizás esperaba una reconciliación, o quizás quería reconectar con los niños. La seguí durante un tiempo, asegurándome de que sus nuevos empleadores y novios supieran todo sobre su pasado.
No me importaba si aún así elegían estar con ella, simplemente no quería que reescribiera la historia. Sus implacables intentos de contactarme se encontraron con el silencio. No bloqueé sus correos electrónicos ni cambié mi número. Quería que sufriera, al menos por un tiempo. Podría haber hecho algo para terminar con la miseria antes, pero no lo hice. La situación se volvió incontrolable en un momento. Le envié un regalo con una nota. Compré lencería de su tienda favorita y la envolví con una cinta blanca. La nota interior era simple pero aguda, espero que la haya entendido. Un día, un hombre que aparentemente era uno de los nuevos pretendientes de Sofía apareció en mi puerta. Estaba borracho, y cuando abrí, me empujó hacia atrás y me derribó. Fue su error. No era un peleador, pero mi ira me superó, y mientras me defendía, la situación se convirtió en un altercado físico que nos dejó a ambos heridos. Fue acusado de agresión menor, pero creo que el costo físico de su cirugía le afectó más que las consecuencias legales. Sofía finalmente renunció a intentar contactarme. Dejé de seguirla después de que aceptó un trabajo limpiando habitaciones en un hotel en Virginia. La siguiente vez que la vi fue 16 años después, en la boda de mi hija. Mis hijos se habían reconectado con ella años después de la universidad, pero yo no había intentado detenerlos. Para entonces, había envejecido terriblemente. Su rostro estaba desgastado y los años claramente no habían sido amables. Sin embargo, todavía había un atisbo de la mujer que una vez había amado. No sentía nada por ella, pero noté que estaba sentada sola en la boda. Intercambió algunas palabras con mi hija, pero no se acercó a mí. Mantuvimos nuestra distancia toda la noche. Cuando la vi afuera esperando un taxi, vi un pequeño anillo de oro en su dedo. Sonreí. Quizás había encontrado a alguien, y quizás él la trataba mejor de lo que yo jamás lo hice. Me acerqué, miré su anillo por un momento, luego encontré sus ojos. La tristeza en su mirada era inconfundible. Por cierto, arruinaste mi vida, dije. Miré su mano, luego de nuevo a sus ojos. Me alegro de que hayas encontrado a alguien. Espero que te haga feliz. Sin esperar respuesta, me alejé. Mi conductor estaba esperando y nos fuimos de la escena. Mientras subía al auto, el conductor me saludó, «Buenas noches, señor Smith». ¿Fue bien la velada? Me acomodé en el asiento y respondí, «Fue tan bien como podría haber esperado, Jonathan. Vámonos a casa». Él asintió. «Como desee, señor». Evité mirar hacia atrás mientras nos alejábamos, pero la vi por última vez. Han pasado años desde esa noche en la boda. El recuerdo de ver a Sofía de nuevo aún persistía, no con ira o arrepentimiento, sino con una extraña sensación de cierre. La vida no ha sido perfecta, pero ha sido mía, moldeada por mis elecciones, mis fracasos y mis victorias. Los niños están prosperando ahora, construyendo sus propias vidas. Los veo a menudo, aunque les doy espacio para vivir sin la sombra de mi pasado cerniéndose sobre ellos. Me he retirado del trabajo y paso la mayor parte de mi tiempo tranquilamente, una mezcla de pasatiempos, voluntariado y viajes a lugares que una vez pensé que visitaría con alguien a mi lado. La soledad todavía me visita, pero ahora es una vieja compañera, menos cruel de lo que fue una vez. Pienso en todo, los errores, las traiciones, las victorias amargas, y me pregunto si podría haber hecho las cosas de otra manera. Quizás, pero insistir en el pasado no lo cambia. Algunas noches sueño con Sofía como era en nuestros primeros años, vibrante, esperanzada, llena de amor. Despierto sabiendo que ahora es un recuerdo, y dejo que el sueño se desvanezca. La vida que he construido no es lo que imaginé, pero es real, y en su imperfección, es suficiente. Crecí en un pintoresco barrio suburbano, rodeada del constante bullicio de vecinos y amigos bien intencionados. Desde temprana edad, mi vida pareció estar en una cinta transportadora, moviéndose firmemente hacia un futuro trazado por la tradición y las expectativas. Mis padres, cariñosos y comprensivos, querían lo mejor para mí, aunque su visión de mi vida a menudo se sentía sofocante. Cada decisión, desde lo que vestía hasta con quien me hacía amiga, era cuidadosamente examinada. Sin embargo, nunca me rebelé, simplemente me adapté al papel de la hija obediente.
Cuando entré a la universidad, pensé que estaba entrando en un nuevo capítulo donde podría redefinirme. En lugar de eso, caí en los mismos patrones. Unirme a una hermandad parecía la manera perfecta de escapar de mi pasado mundano, pero solo enfatizó lo fuera de lugar que me sentía. Mis hermanas, glamorosas y seguras, encarnaban el sueño universitario que intentaba emular pero que no podía alcanzar del todo. Me decía a mí misma que no me importaba, pero la soledad me carcomía. Las noches estaban llenas de risas fuertes y tintineo de copas, pero a menudo me sentía como una sombra en la periferia. La noche que conocí a Miguel Smith fue un punto bajo para mí. Era viernes y el campus vibraba de energía. Había asistido a una fiesta universitaria con mis hermanas de hermandad, solo para encontrarme abandonada en medio de una multitud de extraños. La habitación se sentía sofocante, el aire denso por el alcohol y la desesperación. Durante horas, esquivé miradas lascivas e intentos borrachos de conversación. Cuando finalmente salí a tomar un poco de aire, me apoyé contra una farola, deseando en silencio que la noche terminara. Y entonces, allí estaba él, Miguel. Miguel no era llamativo ni particularmente memorable a primera vista, pero tenía un aura de confianza tranquila. Se acercó a mí con una sonrisa amable, presentándose con una naturalidad que inmediatamente me tranquilizó. Intercambiamos cumplidos y, por primera vez esa noche, me sentí vista. Poco sabía que ese encuentro sin pretensiones alteraría la trayectoria de mi vida. Miguel Smith no se destacó de inmediato. Su apariencia era sencilla, casi olvidable. Sin embargo, había algo cálido y genuino en el que atraía a la gente. Con el tiempo, su carisma no fue ruidoso ni ostentoso, fue sutil, construido sobre inteligencia, sinceridad y accesibilidad. Su verdadera singularidad se reveló gradualmente, como pelar capas para descubrir una gema escondida debajo. Nuestro primer encuentro fue durante lo que probablemente fue la peor noche de mi vida universitaria. Mis hermanas de hermandad habían prometido permanecer juntas en una fiesta, pero me abandonaron por la multitud popular. Pasé 2 horas sola, defendiéndome de insinuaciones borrachas hasta que Miguel se acercó. Se presentó cortésmente, inició una conversación casual y, después de un rato, sonrió y dijo, «Fue un placer hablar contigo, Sofía. Me encantaría tomar un café alguna vez. Aquí tienes mi número, si te interesa». Ese breve encuentro se quedó conmigo. Casi no lo llamé, pero después de una semana de vacilación, lo hice. Cuando nos encontramos para tomar un café, me di cuenta de lo que lo hacía destacar. No era ostentoso, pero era increíblemente inteligente. Podía hablar de cualquier cosa con facilidad y su interés en mí era claro. Hablamos de mis dificultades con la filosofía antigua y se ofreció a estudiar juntos. 3 días después, nos volvimos a encontrar. No fue tanto estudiar como una clase magistral de filosofía. Explicó pacientemente los conceptos con los que luchaba, sin hacerme sentir nunca inadecuada. No se atribuyó el mérito cuando aprobé mi examen, diciendo que pasar tiempo conmigo fue la mejor parte para él. Lo que realmente diferenciaba a Miguel era lo diferente que era del típico chico universitario. Sin fiestas, sin distracciones, solo concentrado en sus estudios. Al principio me frustró, pero llegué a admirar su disciplina. No teníamos citas tradicionales, pero me llamaba todos los días, se aseguraba de cómo estaba y me dejaba pequeñas notas. Nuestro tiempo juntos eran principalmente sesiones de estudio en la cafetería o la biblioteca. Siempre fue abierto y honesto conmigo. Un día le pregunté de qué tenía miedo, esperando alguna respuesta machista. En lugar de eso, hizo una pausa y luego dijo en voz baja, «Tengo miedo de no ser un buen padre. Nunca tuve un buen modelo a seguir, y tengo miedo de arruinarlo cuando forme mi propia familia». Pude ver la vulnerabilidad en sus ojos, y eso me hizo admirarlo aún más. No demasiado, le aseguré, solo lo suficiente. Aproximadamente un mes después de nuestra relación, Miguel me preguntó si estaba libre el sábado. No me dijo que había planeado, pero mis hermanas de hermandad actuaron de manera extraña, susurrando y sonriéndome. Cuando apareció vestido de granate y azul cielo, con sus amigos con ropa a juego y llevando una hielera con comida, me quedé perpleja.
Me llevó a recorrer la casa de la hermandad y cuando doblamos la esquina, me quedé atónita. Toda la habitación estaba decorada con los colores de un equipo importante y sus amigos comenzaron a cantar. Miguel había organizado una sorpresa para mí. Sabía que me había perdido un viaje para ver a mi primo jugar un partido importante de fútbol. Había grabado el juego, aprendido los cánticos e incluso cocinado algo especial para que se sintiera auténtico. Cuando mi primo marcó su primer gol importante, Miguel pidió a todos que guardaran silencio. Fue lo más considerado que alguien había hecho por mí. Durante las siguientes semanas, nuestra rutina continuó, llamadas telefónicas, notas y café. Entonces, un día, mientras tomábamos nuestros lattes, Miguel parecía inquieto. ¿Pasa algo?, pregunté. Tartamudeó, me preguntaba si estás libre este viernes por la noche. ¿Querrías cenar conmigo? Como una cita. Por supuesto, dije sonriendo. Su rostro se iluminó con alivio, y sonrió durante todo el tiempo que terminó su café. Incluso mientras caminaba a clase, seguía sonriendo. Después de ese momento, todo pareció encajar. Mi vida se convirtió en un torbellino de amor, alegría y nuevas amistades. Progresé en la escuela, disfruté de la vida más de lo que jamás pensé posible y gané más confianza. La gente me trataba diferente, y ya no era solo esa chica. Era la chica, la que Miguel adoraba. Estaba claro que los demás lo notaban, y me sentía un poco más erguida. Estar con Miguel impulsó mi autoestima. Me elogiaba abiertamente, y podía decir que no solo estaba siendo cortés. Miguel era atractivo, estaba en forma y tenía un encanto que lo hacía fácil de querer. Aunque era reservado con los extraños, era brillante, probablemente la persona más inteligente de la habitación, pero nunca lo ostentaba. Prefería mantenerse fuera del foco de atención, concentrándose en nosotros. Siempre afirmaba que solo era un tipo promedio que tuvo suerte al conocerme, pero yo sabía que no era así. Era extraordinario. Antes de conocerlo, me consideraba bonita, aunque mis amigos y familiares me llamaban linda. Me sentía insegura junto a las mujeres deslumbrantes que me rodeaban. Pero con Miguel, comencé a sentirme valorada e incluso hermosa. Cuanto más tiempo estábamos juntos, más me sentía digna de amor y atención. Cuando llegó el baile de graduación, finalmente participé en una tradición de la hermandad, el juego del esposo potencial, donde cada hermana compartía historias sobre su novio. Miguel recibió elogios entusiastas de cada hermana, una primicia en los 29 años de historia del evento. No pude decírselo directamente, pero fue un momento de orgullo. 3 días después, encontré una manera de mostrar mi agradecimiento. Después de la graduación, Miguel me llevó de regreso a Chicago. Pasamos el día hablando, tomados de la mano y besándonos. Cuando llegamos a la casa de mi infancia, encantó a mis padres. Me quedé atónita cuando le pidió una cerveza a mi papá, pero mi papá estaba encantado. Se fueron juntos, y me quedé con mi mamá, quien sonrió con lágrimas en los ojos. Oh, Sofía, dijo suavemente, este es un buen partido. Lo sé, mamá, respondí, con el corazón lleno. 2 horas después, Miguel regresó, mencionando casualmente que le había pedido permiso a mi papá para casarse conmigo. El momento se sintió surrealista, y lo atesoraré para siempre. Más tarde esa noche, después de una cena romántica, me propuso matrimonio en la Torre Willis, bajo el cielo estrellado. Las luces de la ciudad reflejaban la alegría en mi corazón. Esa noche fue todo lo que había soñado. Como estudiante universitaria, siempre me había sentido fuera de lugar, pero con Miguel, esa noche no fue solo física, fue un regalo precioso que compartimos. Fue tierno y paciente, haciéndolo perfecto. Más tarde, le pregunté en broma cómo se había convertido en un amante tan bueno. Modesto como siempre, susurró con una sonrisa, leo mucho. Nuestra vida juntos parecía un cuento de hadas. Miguel consiguió un gran trabajo justo después de la graduación y rápidamente ascendió de rango. Estábamos en las nubes, y no podría haber sido más feliz. Nuestra primera década estuvo llena de amor y alegría. Formar una familia solo profundizó esa felicidad. Aunque no hablo mucho de esos años,
Los detalles son irrelevantes para cómo finalmente se desmoronaron las cosas. Sé exactamente dónde me equivoqué. Cometí errores, y sé por qué las cosas se vinieron abajo. Se reduce a una cosa: no confié lo suficiente en Miguel. Lo que lo hacía tan notable era su franqueza. Compartía conmigo sus vulnerabilidades, miedos y dudas. Nuestra relación se basaba en el respeto mutuo, y él siempre buscaba mi opinión y aprobación. Eso me hacía sentir especial, pero con el tiempo, también me hizo sentir inadecuada, como si no estuviera haciendo lo suficiente. Guardé ese sentimiento para mí. Si hubiera sido honesta con él, nunca habría perdido todo. Él me habría ayudado, sé que lo habría hecho. Pero esa pequeña inseguridad creció, y a medida que pasaban los años, especialmente una vez que los niños estaban en la escuela, comencé a sentirme perdida. Me convencí de que necesitaba algo más, algo fuera de la vida que habíamos construido. No estaba buscando a otro hombre, pero algo en la rutina comenzó a sentirse plano. No era su culpa, era mía. Me sentía inquieta y desconectada, y no podía quitarme la sensación de que algo faltaba. Sabía que mi esposo estaba interesado en probar cosas nuevas, pero no creía que fuera necesario. Me gustaba nuestra vida tal como era, ¿por qué complicarla? No, lo que realmente quería era sentirme como una igual, no solo ser tratada como tal. Así que tomé una decisión. Encontré un trabajo y le dije a Miguel que había aceptado la oferta. Estaba lista para defender mi elección, preparada para explicar por qué era importante para mí. La discusión duró apenas 4 segundos. Eso suena genial, Sofía. Lo que te haga feliz, dijo Miguel. Funcionó. Había resuelto mi problema por mi cuenta, sin necesitar la ayuda de nadie. Mirando hacia atrás, me estremezco al ver cuán moralista me sentí en esos primeros meses. Pero en ese momento, fue emocionante. Sentí que estaba entrando en el mundo como una mujer independiente y segura. El ambiente en el trabajo podría describirse, en el mejor de los casos, como coqueto, o en el peor, como una guarida de travesuras. Mis compañeros de trabajo eran jóvenes, audaces y llenos de energía. Hubo algunas aventuras casuales en la oficina, pero nadie parecía tomárselo en serio. Mi jefe, Alejandro Herrera, era el peor infractor. Alejandro no era mi tipo, guapo, sí, pero no el tipo de hombre que normalmente me interesaría. Tenía fama por sus relaciones fallidas, y todos bromeaban sobre su interminable cadena de aventuras de corta duración. Yo no era del tipo que salta a la cama con el primer chico que me presta atención, y lo rechacé bastante firmemente al principio. Pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a preguntarme si había algo que le faltaba a mi vida con Miguel. Nuestro grupo de amigos era conservador en comparación con las relaciones fáciles y casuales que veía en el trabajo. La oficina tenía una energía diferente, un constante zumbido de coqueteo y atracción, especialmente después de nuestra fiesta de Navidad de la empresa. El verdadero cambio ocurrió cuando le presenté a Alejandro a Miguel. Pude notar que no se caían bien, aunque fingieron ser cordiales. Después de esa noche, dejé de compartir cualquier cosa sobre mi trabajo con Miguel, y no mencioné a Alejandro en absoluto. Estaba claro que mi trabajo comenzaba a molestarle, y no quería empeorar las cosas. En la oficina, Alejandro comenzó a prestarme más atención. Elogiaba públicamente mi trabajo, me preguntaba cómo estaba y sugería que almorzáramos juntos. A menudo discutíamos nuestros proyectos en profundidad y, en poco tiempo, nuestras conversaciones comenzaron a derivar hacia un territorio más personal. Me felicitaba por mi apariencia, y aunque intenté restarle importancia, una parte de mí se sentía halagada. Mirando hacia atrás, veo que Alejandro se estaba abriendo camino lentamente, y yo estaba demasiado atrapada en la emoción para darme cuenta. Era encantador, suave y me hacía sentir deseable de maneras que no había sentido en mucho tiempo. No puedo señalar el momento exacto en que todo cambió, pero lamento que lo hiciera. Me dejé llevar por la emoción de la atención, sintiendo emociones que pensé que había perdido. Alejandro sabía exactamente cómo presionar mis botones, y antes de darme cuenta, estaba enredada en una aventura. Años después, me di cuenta de cuán profunda fue la traición. La verdad era que no me sentía deseada por Miguel porque no le estaba dando nada que desear.
Me había vuelto complaciente. Sabía que Miguel nunca haría nada que me hiciera sentir incómoda. Me veía como su compañera, su amante, no solo como alguien para pasar el tiempo. Pero también era perceptivo. Podía notar cuando algo andaba mal, y nunca le di la oportunidad de preguntar. Mirando hacia atrás en mi matrimonio, veo que Miguel estaba tratando, a su manera, de devolver algo de emoción a nuestras vidas, pero lo ignoré. Me avergüenza admitir cuánto caí por Alejandro. Me convertí en nada más que un objeto para su diversión. Le di lo que quería para su cumpleaños, y el contraste entre él y Miguel me golpeó con fuerza. Alejandro no me amaba, y me di cuenta de que había cometido un terrible error. Al día siguiente, intenté terminar las cosas, pero Alejandro no lo tomó bien. Se rió, me echó de su oficina, solo para dejar un paquete en mi escritorio cuando regresé del almuerzo. Dentro había un juego de fotos que me atarían a él durante el próximo año y medio, fotos que se convirtieron en mis cadenas. La realidad de mi situación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Durante los siguientes 18 meses, me convertí en nada más que un peón en el retorcido juego de Alejandro. Él era mi proxeneta, y lo odiaba tanto como me odiaba a mí misma por llegar a ese punto. Intenté escapar, pero cada intento falló. No fue hasta que llegué a un punto de quiebre, cuando me pidieron que entretuviera a un hombre en una sala de conferencias llena de gente, que finalmente encontré el coraje para decir no. Entré a la oficina de Alejandro y le dije que había terminado. Ya no me importaba a quién le mostrara las fotos. Simplemente se rió. Ese fue el final. Me sentí la tonta más grande cuando finalmente desperté de esa pesadilla. Me sorprendió el estado de nuestra casa. Miguel y los niños estaban perfectamente bien sin mí. Esperaba que estuvieran luchando, pero en cambio, estaba claro que Miguel tenía todo bajo control. Tenía un auto nuevo, ropa nueva y parecía un hombre que había seguido adelante. Me horroricé cuando me di cuenta de cuánto tiempo los había descuidado. Ese día, decidí que iba a rededicarme a mi familia e intentar enmendar mi traición. Pero las cosas habían cambiado. Miguel se había distanciado de mí de una manera que no había anticipado. Nunca gritó, nunca peleó conmigo, pero me trató como una intrusa en nuestra casa. Era como si ya no perteneciera allí. Intenté recuperarlo. Hice un esfuerzo por seducirlo, por volver las cosas a como eran antes, pero nada funcionó. Pasaron los meses, y vi el estado de nuestro matrimonio por lo que era, sin cercanía, sin comunicación. No podía vivir así. Sugerí consejería matrimonial, pero Miguel dejó de hablarme por completo. No dejó de confiar en mí, simplemente dejó de hablar. Durante semanas, no dijo nada. Estaba al límite, esperando que algo cambiara. Entonces llegó mi cumpleaños. Pensé que tal vez, solo tal vez, no me ignoraría en mi día especial. Qué equivocada estaba. Cuando entré por la puerta después del trabajo, ansiosa por ver qué sorpresas me tenía preparada mi familia para mi cumpleaños, la casa estaba inquietantemente silenciosa. No había celebración, ni risas. Lo único esperándome en la mesa del comedor era una pequeña caja cuidadosamente envuelta. Supe de inmediato lo que era, incluso antes de tocarla. Unos años antes, había cometido el error de olvidar el cumpleaños de Miguel. En pánico, agarré un reloj barato de una tienda local. Me prometí a mí misma que lo compensaría, pero nunca lo hice. El reloj que le di fue una ocurrencia tardía, pero el regalo que ahora tenía en mis manos, eso fue intencional. Para cuando me fui a la cama esa noche, estaba furiosa. Mantener a los niños alejados de mí en mi cumpleaños se sintió como un castigo deliberado, y el regalo en sí, empeoró todo. Debería haberme dado cuenta antes de que algo andaba profundamente mal. El simbolismo de todo estaba justo frente a mí, pero no podía verlo. Miguel no era una mala persona, de hecho, era la persona más amable y considerada que jamás había conocido. Pero en ese momento, nublada por la frustración por el regalo, perdí de vista todo. Si hubiera tenido la cabeza lo suficientemente clara, podría haber salvado lo que quedaba de mi matrimonio. En lugar de eso, decidí divorciarme de él. Ni siquiera intenté resolver los problemas. Estaba harta.
No tardé mucho en encontrar una abogada y comenzar el proceso. Le conté todo, cómo Miguel se había alejado de mí, cómo había dejado de comunicarse, cómo se negó a ir a terapia y cómo me ignoró por completo. Mi abogada se aferró a mis palabras, asegurándome que saldría ganando. Repasamos el acuerdo de divorcio, y sentí que finalmente estaba haciendo lo necesario para seguir adelante con mi vida. La parte más difícil, por supuesto, fue decírselo a Miguel. Me paré en el umbral de la habitación que una vez compartimos, mirando al hombre que solía ser mi compañero, la persona con la que pensé que envejecería. Todavía estaba físicamente allí, pero de alguna manera se sentía como un extraño. Había llegado a mi punto de quiebre. Miguel, quiero el divorcio. Hubo una larga pausa. No reaccionó como esperaba. No hubo lágrimas, ni gritos, ni súplicas. Simplemente me miró en silencio por un momento, luego dijo en voz baja, está bien. Y eso fue todo. El viernes siguiente, le entregaron los papeles de divorcio. Ese fin de semana, noté un cambio en su estado de ánimo, como si hubiera decidido hacer un esfuerzo. Pero era demasiado poco, demasiado tarde. El lunes, mientras me iba a trabajar, se despidió de mí en la puerta, casi como si estuviera tratando de hacer las paces. Pero yo no estaba de humor para la reconciliación. Esa mañana en el trabajo, algo se sentía extraño, aunque no podía precisarlo. Mi jefe, el presidente y el abogado de la empresa estaban en la sala de conferencias, discutiendo de una manera que parecía casi teatral. Los papeles volaban por todas partes y la tensión era palpable. Distraída por el caos, no noté al hombre parado junto a mi escritorio hasta que habló, ¿Sofía Smith? Me volví hacia él, confundida. Sí. Has sido notificada. Me entregó un sobre grueso, tomó una foto y luego se alejó antes de que pudiera siquiera sentarme. El gerente de recursos humanos y un guardia de seguridad aparecieron frente a mí. Señora Smith, dijo el gerente de RRHH, con tono neutro, está siendo suspendida mientras se investiga una conducta inapropiada en el lugar de trabajo. Por favor, recoja sus cosas y abandone el edificio inmediatamente. Sentí que se me encogía el corazón. Fue más que humillante empacar mis cosas mientras mis compañeros de trabajo me miraban fijamente. Ser escoltada fuera del edificio solo lo empeoró. No tenía idea de lo que estaba pasando. Apenas salí del estacionamiento cuando sonó mi teléfono. Era mi abogada. Antes de que pudiera siquiera saludarla, me atacó por no mantenerla informada. Fue un torbellino de insultos, ni siquiera registré mucho de lo que dijo. Conduje a casa, entumecida. Cuando llegué, la casa estaba vacía de nuevo. No fue hasta que me senté que recordé el sobre. La contrapetición de Miguel era devastadora. Casi todas las aventuras que había tenido estaban documentadas. La peor parte, no quedaba dinero. Miguel había vaciado todos nuestros ahorros, y la palabra que más me golpeó fue infidelidad. No podía creer lo que estaba leyendo. Intenté llamar a mis padres, esperando algo de apoyo, pero mi padre me llamó cualquiera y colgó. No se necesitaban explicaciones. Ya sabía lo que había hecho. La semana siguiente se sintió como un completo descenso al aislamiento, pero mirando hacia atrás, más tarde pensaría en esos días como la calma antes de la tormenta. Miguel había dejado una nota diciendo que se llevaba a los niños de campamento durante el fin de semana y que volvería el domingo. Esa primera noche, mi amiga Rebeca llamó. Me dijo que Miguel le había enviado un DVD, advirtiéndome que no querría saber qué contenía. A medida que pasaban los días, mi abogada dejó en claro que mi situación era desesperada. Estaba a punto de ser despedida por mala conducta, y mi empresa, junto con varios clientes y socios, se preparaba para demandarme. Iba a perder mi trabajo, mi reputación y posiblemente la custodia de mis hijos. Todo se estaba desmoronando. En mi desesperación, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para detener la embestida legal de Miguel, pero nada funcionó. Cuando regresó de acampar, yo era un desastre. Intenté mantenerme entera, pero cuando lo vi entrar, cerveza en mano, apenas reconociéndome, no pude contenerme más. Vas a arruinarme, logré decir entre lágrimas. Su respuesta fue fría, casi venenosa.
Dios, eso espero, dijo. Y así, me di cuenta de lo lejos que habían llegado las cosas. El hombre que una vez conocí era ahora un extraño, y yo era responsable de todo. Cuando intenté abordar los restos de nuestro matrimonio, Miguel no me dejó terminar. Ni siquiera le estaba hablando directamente a él, solo estaba expresando mis pensamientos en voz alta. Pero a él no le importó. En lugar de eso, estalló en un torrente de insultos, cada palabra me golpeaba como un golpe físico. Me dejó atónita. Ni siquiera supe cómo responder. De alguna manera, me obligué a mantener la compostura por un momento, pero el peso emocional era abrumador. Luego, simplemente se levantó y salió de la habitación, dejándome en un silencio aturdido. Quiero decir que renuncié a intentarlo, pero eso no sería cierto. Seguí haciendo intentos de arreglar las cosas con Miguel, pero él se negó a relacionarse conmigo. Era como si me hubiera vuelto invisible para él. No podía dejar de preocuparme por cómo él y los niños estaban lidiando sin ningún apoyo financiero, pero de alguna manera parecían estar bien. A veces los observaba desde la distancia mientras los dejaba o recogía de la escuela. No podía conseguir trabajo y sobrevivía con los beneficios del desempleo. Mi familia me había aislado por completo. No tenía a dónde ir ni a quién recurrir. Así que terminé durmiendo en sofás de amigos, en su mayoría hombres divorciados. Nunca duraba mucho. Me mudaba y luego, casi de la noche a la mañana, me querían fuera. Por consejo de mi abogada, comencé a ver a una terapeuta. Ella creía que demostrar que estaba tratando de arreglarme podría verse bien en la corte, pero tenía pocas esperanzas. A regañadientes, trabajé en algunos problemas, algunos de los cuales he compartido con ustedes. Pero lo que más me quedó grabado fue su último consejo: huye tan lejos como puedas. No puedo precisar qué hizo exactamente que Miguel decidiera contactarme. Tal vez fue una llamada telefónica, un correo electrónico o una de las cartas que le envié. Fuera lo que fuera, un día llegué a casa y encontré un paquete esperándome. Era una caja de regalo estándar de una tienda que reconocí, y la tarjeta tenía un tono que no dejaba dudas sobre sus sentimientos. Lo sabía todo. El peso de esa comprensión fue aplastante. Me estaba quedando en casa de un amigo, Roberto, un tipo decente, aunque podía notar que esperaba algo más que una simple situación de compañeros de cuarto. Cuando vio el paquete, explotó. Salió corriendo del apartamento antes de que pudiera detenerlo. Unas horas después, Roberto aún no había regresado. Me estaba preocupando cuando finalmente supe de él en el hospital. Las enfermeras no fueron muy comunicativas, pero no se necesitó mucho para atar cabos. Roberto había ido a confrontar a Miguel, y Miguel casi lo mata a golpes. Su rostro estaba irreconocible. Tenía una conmoción cerebral, varias lesiones internas y la cadera destrozada. Estaba aterrorizada. Mis acciones ahora estaban causando daño a las personas que me rodeaban. En mi siguiente sesión de terapia, conté la historia. Mi terapeuta hizo muchas preguntas sobre Miguel. Le conté todo lo que sabía, que era hijo único, huérfano en la adolescencia, y siempre había sido amable y devoto conmigo y los niños. Le conté los años de lealtad que había demostrado a pesar de mi infidelidad. Cuando terminé, su rostro palideció y pareció horrorizada. «Necesitas irte», dijo, su voz temblando. «Déjalo, deja todo. No lo contactes. No llames, no escribas, no le hagas saber dónde estás. No hay posibilidad de reconciliación. ¿Entiendes? Si lo presionas, te liquidará. Has roto a un hombre que ya es frágil. Ha sufrido decepciones toda su vida. Nunca te perdonará. Nunca olvidará. Solo vete. Huye». Así que huí. Dejé todo atrás, mi vida, mi familia, el sueño que había construido, y me mudé a un pequeño pueblo en Virginia, lejos de todo lo familiar. Encontré un trabajo terrible que apenas pagaba las cuentas. Unos años después, conocí a un hombre que toleraba mi presencia. No nos amábamos, no había pasión, ni conexión profunda. Simplemente coexistíamos. Pero eso, de una manera extraña, se sintió como un castigo suficiente para mí.
Cuando mis hijos fueron mayores, se pusieron en contacto. No pidieron verme, solo se aseguraron de que estuviera viva. Miguel, al parecer, estaba prosperando sin mí. Seguí su éxito en silencio. Se convirtió en un gran nombre en el mundo de la tecnología, con millones para demostrarlo. Su vida personal, un misterio. La última vez que vi a Miguel fue en la boda de mi hija. Para mi sorpresa, fui invitada. Se veía increíble, como el hombre del que me había enamorado, el hombre que había destruido. Era todo lo que siempre había querido, y me golpeó como una ola de culpa. Se acercó a mí después, y supe que este sería el momento en que dictaría su juicio final. Para que conste, dijo, su voz fría, arruinaste mi vida. Miró mi anillo de bodas, que no me había molestado en usar mucho. Pude ver el desprecio en sus ojos, pero también algo más, una especie de finalidad. Me alegro de que hayas encontrado a alguien. Espero que te haga feliz. Y con eso, se alejó, dejándome allí de pie, sabiendo que había perdido todo lo que una vez importó. La vida en mi pequeño pueblo de Virginia no es lo que imaginé para mí, pero he aprendido a vivir con las elecciones que me trajeron aquí. Cada día se siente como una penitencia, una expiación silenciosa por el amor que desperdicié y la confianza que destrocé. Mi esposo, si es que puedo llamarlo así, ha sido lo suficientemente amable como para compartir esta asociación sin vida, aunque sé que él lo ve más como una conveniencia que como una conexión. Ocasionalmente, vislumbro la vida de Miguel a través de nuestros hijos. Han construido sus propios mundos, hermosos y vibrantes, un testimonio del padre que los crió. Me enorgullezco de sus logros, incluso si mi papel en su éxito se siente como un recuerdo lejano. Pero el peso de mis errores siempre está ahí. Vive en el silencio de mi hogar, en la ausencia del toque del amor verdadero y en los recuerdos de un hombre que una vez me miró como si yo fuera su universo entero. A veces me pregunto si el perdón llegará alguna vez, no de Miguel, sino de mí misma. Mientras observo el sol hundirse bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos ámbar y dorados, me gusta imaginar una versión de mi vida donde tomé mejores decisiones, una vida donde Miguel y yo envejecimos juntos. Tomados de la mano a través de cada tormenta, inconmovibles ante las tentaciones del mundo. Pero las fantasías son todo lo que tengo ahora. Al final, solo puedo caminar hacia adelante, paso a paso, llevando las lecciones de mi pasado como una carga y una guía.